Jai Baba Jopri Vale Ki Jai. Bodie Baba Jopri Vale Baba Seba Giriji Maharaj Ki Jai. Ole Taraguru Pahadi Baba Giriji Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Mahadeva. Bienvenidos, bienvenidas al Satsang, este encuentro que tenemos con el conocimiento védico, con las enseñanzas puras del shivaísmo. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes todo este tipo de enseñanzas. Estamos transmitiendo hoy desde la ciudad de Bogotá, aquí a 2.600 metros más cerca de las estrellas. En la cordillera de los Andes, el shivaísmo en Sudamérica cada día tiene más fuerza. Realmente el shivaísmo es universal. Se habla del señor Shiva, que es famoso en los tres mundos. Es decir, en los planos celestiales, en los planos medios y en los planos bajos. En los planos celestiales se llaman Devaloka, en los planos medios le decimos Mrityuloka y en los planos bajos les decimos Patalalokas. Para nosotros es un gusto compartir estas enseñanzas del Advaita Shivaísta, enseñanzas que nos ha transmitido el maestro Shankaracharya, y en el libro que hoy estudiamos se llama Yoga Vashista. El mismo Guru Vashista se convierte en discípulo y el señor Shiva le habla, le enseña todas estas grandes verdades trascendentales. Es muy hermoso, es un tema filosófico, teológico, existencial, de autorrealización. Les habla su servidor, Darshanami Swami Shivacharya Mohangiri Maharaj. Soy iniciado el maestro Tara Giri. El nombre completo del maestro Tara Giri es Nagababa Mahem Pahadibaba Tara Giriji Maharaj. Él es nuestro gurú, vino a Colombia en el año 2002. Ya imagínate, 23 años. Crecimos la iniciación y ese es el tiempo que tiene esta misión aquí en Colombia de la escuela Giri. Desde el año 1981 ya tenemos un ashram shivaísta en Colombia, pero no éramos de la escuela Giri. En esa época éramos shivaístas de amor, de corazón. Para esa época se escribió el primer libro de nuestra tradición llamado Shiva Yoga Giri. Fue escrito aquí en Latinoamérica por revelación del señor Shiva, gracias a su bendición. Y desde entonces venimos vendiendo ese libro. Nos sirvió muchísimo para conseguir los recursos para desarrollar el ashram, primero en Bogotá, en La Calera, después en Paipa. Ahora tenemos pues el ashram principal urbano en la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Sudamérica, y estamos ya desarrollando el ashram rural en la vereda de los Medios, allá en Paipa también. Un hermoso lugar donde estamos construyendo ese sueño llamado Mat, el Yobdi, la choza de las bendiciones. Un gusto estar con ustedes. Jai Mahadeva. Vamos a hacer una mantralización para iniciar la lectura. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Hrim Shrim Krim Klin Aim Saraswati Ji Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dimahi. Tano Rudra Prachodayate. Om Trayambakanya Yamahe. Sugandim Pushti Vardhanam. Urvarukamiva Vandana Mityor Mushiyamamritate. Hara Hara Mahadeva Jai Shiva Shankara. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namah Shivaya. Este texto dice así para el día de hoy. Sin embargo, aparece teñida por el deseo o la atracción del placer sensible y entonces se transforma en experiencia de ese placer.
aunque esa experiencia placentera es la mancha con que ella misma se ha cubierto o velado. Incondicionada e indivisible, como el cielo se convierte en algo limitado y dividido. En esta conciencia infinita se producen millones de espejismos conocidos como universos, objetivos que se multiplican sin término. Pero fuera de esa conciencia infinita no hay nada real. La luz y el calor se perciben como si estuvieran fuera del fuego, pero no tienen ninguna independencia con respecto a él. La conciencia infinita puede ser comparada con la última partícula subatómica que oculta en su seno la mayor de las montañas. En un solo instante abarca la extensión de todos los siglos, porque nunca se separa ni se desdobla de sí misma como algo distinto. Más diminuta y sutil que la punta de un cabello, penetra el universo entero. Nadie ha visto sus límites o acotaciones. No hace nada, se limita a imaginar el universo y a eso lo llamamos creación. Manteniéndolo en su totalidad tampoco hace nada. Aunque no es sustancial, penetra y reside en todas las sustancias. El universo es su cuerpo, pero no tiene cuerpo. Es el eterno ahora, pero también es el antes y el después. Jai Shiva Shankara. Como te das cuenta, la forma de expresión es una forma muy especial, tratando de explicar lo inexplicable, de conocer lo incognoscible. Está hablando de la conciencia, está hablando del Brahman, está hablando de Paramashiva. A esta conciencia también le decimos Atman, Paramatman, Parabrahman. Tiene diferentes nombres. Al fin y al cabo está más allá del nombre y de la forma. También le decimos conciencia infinita, el ser esencial. Seguramente habrá más nombres que se le pueden dar a esta verdad. Vamos a ir mirando un poco el tema. Shiva es el gurú en este momento y realmente Shiva es el gurú en todos los gurús que existen en el universo del shivaísmo. Shiva se manifiesta como el gurú encarnado. No todos pueden llegar a ser gurús. Tienen que recibir este permiso del sagrado parampara, de la sagrada tradición, que lleva en un momento dado a alcanzar ese nivel de gurú. Cuando alguien ha alcanzado ese nivel del gurú, entonces Shiva se manifiesta a través de él. Sus palabras son las palabras de Shiva, sus pasos son los pasos de Shiva, donde él habita es un templo de Shiva. Vamos a ir descifrando este conocimiento muy esotérico, muy hermético. Detrás de cada palabra hay una verdad. Esa verdad queremos analizarla, profundizar a través de la técnica del Jnana Yoga, enseñando el término Advaita. La palabra Advaita significa no Dvaita, dualidad. La enseñanza de la no dualidad, del impersonalismo, del shivaísmo de Shankaracharya. Dice así, entonces, hablando de la conciencia. Sin embargo, aparece teñida por el deseo. Pareciera que la conciencia fuera el deseo. Deseo esto, deseo aquello. La conciencia es pura cuando tú estás siendo consciente de lo que estamos hablando ahora. Decimos que la conciencia es la manifestación del Atman. Pero lo primero que vemos cerca a nosotros es ese concepto de deseo. Este deseo se llama kama. Este deseo es por el que ha sido creado todo el universo de Brahma. Brahma deseó y del deseo surgió todo cuanto existe. Cuando tú deseas algo, eso empieza a mover fichas a nivel del inconsciente y todo lo que tú estás deseando tarde o temprano termina manifestándose. Lo que tú desees es lo que consigues y dice el señor Shiva, yo soy Kalpa Vriksha, el árbol de deseo. Satisfago los deseos de todos los devotos. Ten cuidado con lo que deseas, que aunque vivamos en un mundo mágico e ilusorio, es como una cárcel, como una alucinación, como un sueño. No sales de eso fácilmente. Tienes que alcanzar la sabiduría
lograr mukti, ese nirvikalpa samadhi, si quieres salir de ese engaño. Entonces nos empieza a desarrollar el tema el gran maestro. Shiva está diciendo, aparece teñida por el deseo, la conciencia. Es solo un teñir. Es decir, no es el deseo, pero pareciera ser el deseo. O la atracción del placer sensible. Los placeres que andamos buscando parecieran esa manifestación de esa verdad, pero nada tiene que ver con el placer, es ananda, felicidad pura. Sin embargo, ese placer nos motiva. Esa búsqueda de placer es lo que lleva a trabajar, a buscar dinero, a estudiar, prepararse, tener relaciones sentimentales, formar familia, formar empresa, realizar proyectos. Hay un interés muy interesante de placer, de satisfacer deseos. Este placer lo llamamos boga. Boga es el placer material. Sensible, dice acá, tiene que ver con los sentidos. Estos sentidos nos desconectan de esa verdad esencial, nos llevan hacia afuera generalmente, hacia los objetos de los sentidos, y ahí empieza el enredo, la atadura. Primero pareciera que la conciencia es el deseo, y luego pareciera que es ese placer que buscamos de tipo sensorial. Y entonces se transforma en experiencia de ese placer. Nos hemos desligado de la verdad y nos conectamos con ese objeto de los sentidos. Y ahí empezamos a alejarnos de lo que somos, de lo que es esa verdad, y nos identificamos con ese placer y con ese objeto que tiene que ver con esa experiencia del placer. Y así vivimos enredados de esa manera, reencarnación tras reencarnación, desde hace eones de encarnaciones. Y pareciera que no quisiéramos salir de ahí, porque al fin y al cabo queremos más placer, nunca se satisfacen los deseos, surge un nuevo deseo, otro, y quiero más placer, en el comer, en el ver, en el escuchar, en el oler, el saborear, el tactar, en el pensar. El mismo pensamiento se convierte como un sexto sentido. Y entonces andamos también imaginando cosas que nos dan placer, planificando cosas que nos dan placer. Y hay una motivación del crecimiento del ego alrededor de ese placer. Y allí surge algo que llamamos el samsara, ese ciclo de nacer y morir. Finalmente, ese ciclo de nacer y morir nos enreda, nos esclaviza y nos va alejando más y más de esa gran verdad esencial que llamamos Paramashiva, que llamamos Parabrahman. Aunque esa experiencia placentera es la mancha con que ella misma se ha cubierto o velado. Pareciera entonces que fuera la verdad del placer y el objeto del placer. Vemos la naturaleza placenteramente, observamos el universo, vemos las personas que nos gustan, buscamos todo eso material. Pareciera que eso fuera como lo máximo, lo que realmente existe. Y nos dice el texto que es una mancha con la que nos cubrimos, con que velamos esa verdad. Un velo oculta la verdad, una máscara oculta la verdad, una mancha oculta la verdad. Tenemos que ir más allá de ese velo, más allá de esa mancha. Cuando hablamos del velo me hace acordar de un arcano del tarot que habla de la sabiduría. Sale cubierta de un velo. Tenemos que quitar el velo. También me recuerda mucho a Ganesha, la máscara de Ganesha. Hay que quitarle la máscara a Ganesha para ver
eso que hay detrás de la máscara, que es Brahman, que es la verdad absoluta. No es fácil, ya que estamos tan engañados en ese mundo de los deseos y los placeres sensoriales, que no vemos más allá. No vemos más allá, solo vemos lo material, solo vemos lo que estos sentidos nos muestran. No usamos el tercer ojo para ir más allá, para ver eso que está más allá de las apariencias, más allá del tiempo, el espacio, el nombre y la forma. Incondicionada e indivisible, como el cielo, se convierte en algo limitado y dividido. La conciencia es incondicionada, nada la condiciona. El plano material sí está condicionado. Estamos condicionados a la enfermedad, al dolor, a la vejez, al tiempo, al espacio, a las leyes físicas como la ley de gravedad. Condicionados a la ignorancia, a Maya, la ilusión, al karma. Estamos condicionados. Queremos libertad, alcanzar ese estado incondicional. Nada lo condiciona. Es lo que es, en eternidad, en pureza. Y habla de indivisible. Esta esencia llamada Paramashiva es indivisible. Y nosotros en este plano material estamos divididos en individuos, en países, en razas, en géneros, en estatus. Vemos tantas criaturas allá, allá, y aquí, y aquí, y tú y él, y Dios allá y yo acá, y todo el mundo dual se manifiesta. Tenemos que ir más allá de esa dualidad, hay que reflexionarlo. Nos está enseñando Shiva mismo. Esa verdad esencial es incondicionada e indivisible. ¿Quieres la libertad? ¿Quieres mukti? Tienes que resolver esto que estamos hablando hoy. No es solo un tema intelectual, aunque hay que empezar por lo intelectual, entenderlo a través del recto discernimiento. Es un tema vivencial, realizarlo. ¿Cómo lo podemos realizar? A través de la meditación profunda, cuando desvaneces la dualidad, cuando desvaneces la ignorancia y realizas a Paramashiva, al Brahman, al Atman, a tu esencia divina. Y le dice que así es como el cielo, y se convierte en algo limitado y dividido. El deseo nos limita, el placer nos limita, nos condiciona. Si quiero placer, quiero más placer, más placer, más placer. Y empiezan los deseos, quiero más, quiero más, quiero más. Deseo ser multimillonario, deseo tener ese carro, deseo viajar por todo el mundo, deseo ser un gran profesional, deseo tener éxito, fama. Y empezamos a enredarnos más y más. Eso es una enseñanza no solamente del shivaísmo. A Buda también le preguntaron que cuál era la causa del sufrimiento y él dijo que era el deseo. Shankaracharya nos lo enseña también. Tienes que no desear. Entonces la gente dice, pero entonces, ¿cómo hago para evolucionar? Me quedo estancado. ¿Qué es lo que debo hacer? Realmente lo que tú tienes que alcanzar es el anhelo, anhelar. El anhelo implica un impulso de lograr la autorrealización, de alcanzar la sabiduría. No es del deseo, el deseo es algo sensorial, un placer, la búsqueda de placer. Mientras que el anhelo surge como de tu parte más elevada, anhelo ser un ser autorrealizado, anhelo alcanzar la sabiduría, y de ahí empezamos a trabajar. Luego los yogis ya ni siquiera anhelan nada, ni anhelan la liberación, ni anhelan ser gurús, ni anhelan tener poderes místicos. Lo que hace un sannyasi es vivir el presente, vivir en el Brahman, vivir en plenitud en ese ananda, esa felicidad y en esa paz. Y ya no hay ninguna
situación dual que le esté causando sufrimiento o generando nuevos karmas. Simplemente vive, sirve, si estudia los Vedas, hace sadhusanga, se asocia con otros devotos, sirve a su guru, sirve a la humanidad, hace su sadhana, cumple con su deber, aunque no tiene ningún deber que cumplir. Sannyasi no tiene ningún compromiso con nadie ni con nada, ni con su familia, ni con la sociedad, ni con la religión. No, simplemente es libre. Y en medio de esa libertad logra lo que llamamos el Jivamukti, la liberación en vida. En esta conciencia infinita se producen millones de espejismos conocidos como universos objetivos que se multiplican sin término. Espejismos. Me gusta esa palabra, ya la hemos usado mucho. La sugestión, la alucinación, el espejismo. Algo que no es, pero que pareciera. Y habla espejismos conocidos como universos objetivos. Es muy bonito como los Vedas hablan de que no solo existe un universo, sino millones de universos. Y al mismo tiempo se están creando millones de universos y están siendo destruidos millones de universos. Este universo que existe en el que estamos nosotros, que es una existencia como un espejismo, se va a desvanecer también en el término del tiempo. Ya los científicos, los astrofísicos hablan de que hay un principio y un fin del universo. Y ahora están hablando de los agujeros negros y la posibilidad de que este universo haya nacido de otro universo. Y hablan de cómo hay multiversos. Empieza la ciencia a acercarse a estas enseñanzas védicas. Dice que se multiplican sin término, se están multiplicando permanentemente. Me gusta mucho eso de la gran sabiduría védica porque hasta la actualidad todos los descubrimientos científicos siempre reafirman las enseñanzas de los Vedas. Ahora la física cuántica también habla de que este mundo es como una ilusión. Si lo vieras de otra manera, verías puros electrones, partículas cuánticas, el universo como pura energía. Y no habría ni formas, simplemente energía pura. Esas formas son dadas por nuestro cerebro, por nuestra capacidad perceptiva ilusoria, en donde imaginamos este universo como tal. Einstein decía que la materia es solamente una luz condensada. Quitemos esa condensación y volvemos a ser pura luz. Estos espejismos para un yogi deben desvanecerse y ir a la verdad, no el espejismo, no la alucinación, no la alucinación. Y ahí es donde viene la enseñanza del gurú, que nos dice, oye, ven te educo, purifícate, come sanamente, sé vegetariano, haz yoga, medita, practica los yamas y niyamas, acércate a tu gurú. Él te ayudará a entender esto, a vivir esta gran verdad. Él te ayudará a tener mukti, la liberación. Liberarnos de esta ignorancia, de este espejismo. Para alguien que logra mukti, para él se desvanece todo ese espejismo. Para los que siguen en la ignorancia, el espejismo sigue. Y sigue enredado en el samsara y sigue atado al mundo de los deseos y al karma y a la ignorancia. Debemos lograr entonces liberarnos de esa ignorancia, ser conscientes que es un espejismo y nada más. El hecho de que sea un espejismo no significa que tú no tengas que actuar dentro de este espejismo. La actuación nosotros llamamos desatino controlado. Significa que estoy en un mundo ilusorio y debo ser un buen hijo, un buen padre, un buen yogi, un buen ciudadano, practicar el ahimsa, la no violencia, tener regulaciones.
ya que vemos que ese mundo del placer que nos hablaba al comienzo del texto nos enreda más y más en el samsara. El mundo del deseo trae placer, el placer trae más deseos y nos vamos enredando más y más. El yogi con el desatino controlado, que es un nombre que me gusta mucho, es como una actuación que haces tú con conciencia, como un buen actor, haciendo bien tu papel, lo que te corresponde. Poco a poco vas teniendo una nueva misión que cumplir. Ya empiezas a trascender, digamos, ese mundo de los karmis, que es un mundo de materialismo y de sensualidad, de solo búsqueda de temas superficiales, como comer, dormir, aparearse y defenderse, tener dinero, tener casa, tener carros, tener placeres. Y te puedes convertir en un yogi. Yogi busca la unión, busca la sabiduría. Cuando ya logra esa realización, ya no hay dualidad, logró la unidad. Eres Paramashiva. Puedes decir, como nos enseñó el maestro Chankracharya, Shivoham, Shivoham, yo soy Shiva, yo soy Shiva. No es el Shiva materializado, Maheshvara, no, Paramashiva, la esencia pura, lo que somos realmente. Pero fuera de esa conciencia infinita no hay nada real. Pareciera un mundo muy real, ¿no? Y si tú te tiras de un puente te suicidas, y si coges un cuchillo te cortas, y si pasas la mano por el fuego te quemas, pero sigue siendo parte de esa alucinación. Como en un sueño, tú estás en un sueño y sientes que te vas a matar y te matan en el sueño, y sientes que te van a quemar y te queman en el sueño. Es un mundo muy bien planificado por Maya, la ilusión cósmica, la divina esposa de Shiva Maya. Todos estamos sujetos a Maya, pero Maya dijo, aquel que siga a mi señora Shiva, ya yo le voy a ayudar a trascender este mundo ilusorio. Maya es una gran maga. Todo el poder de esta creación material está sujeto a su magia. Y vivimos así enredados, encarnación tras encarnación. Y nos damos cuenta que todo eso es lo que genera sufrimiento. Si solo fuera placer, estaríamos en los planos celestiales, también es un mundo mágico. Sin embargo, este placer va generando karma. Y viene el sufrimiento y el dolor y la vejez y la enfermedad y estar en los planos bajos y volver a reencarnar incluso como animales o como demonios o como dioses, como humanos. Y seguimos ahí. El mundo de los deseos nos va llevando una y otra vez. Shiva es como un árbol de deseos, satisface los deseos de sus devotos. Si tú quieres comer y comer y comer carne y comer carne y comer carne, pues vas a nacer quizás como un perro, como un gato, un león, la otra vida. Para satisfacer tu lengua de comer carne y comer carne y comer carne. Solo un ejemplo, pero es así como sucede con todos los deseos. Él te da el cuerpo que quieres para ese deseo. Si quieres tener el deseo de un gusano, ahí estar metido en ese mundo del materialismo, pues nacerás como un gusano. Eso es. Él satisface los deseos. Libérate de todos esos deseos. Busca ser un yogi. Dice, la luz y el calor se perciben como si estuvieran fuera del fuego, pero no tienen ninguna independencia con respecto a él. Bonito ese ejemplo. El fuego genera calor, genera luz. La conciencia infinita pareciera crear estos universos como este espejismo, pero no hay diferencia. Entonces dice, pero no tiene ninguna independencia con respecto a él. La conciencia infinita puede ser comparada con la última partícula subatómica que oculta en su seno la mayor de las montañas. Todo es conciencia, pero tenemos que quitar esa malla, esa ilusión y vivir lo que realmente somos, Satchitananda. Ham Brahmashmi Shivoham.
Ese ejemplo de la dualidad me gusta. El fuego genera calor y genera luz. Pero la luz y el calor sin el fuego no existiría. Este fuego es el símbolo del Brahman, que genera la alucinación, pero esa alucinación solo es una alucinación, un espejismo, no es. Alejémonos del espejismo, encontraremos esa verdad. Y mira esa última parte tan bonita de lo subatómico. Esto lo escribieron hace miles de años. Y mira que ya hablan de términos cuánticos. El prana, la energía es maravillosamente pequeña. Y aquí nos da este ejemplo, a pesar de ser un texto milenario, la conciencia infinita puede ser comparada con la última partícula subatómica, que oculta en su seno la mayor de las montañas. Pareciera una contradicción, ¿no? Pero realmente si tú viajas a los mundos cuánticos, hay algo que nos dice enseñanza hermética, es como arriba es abajo, como abajo es arriba. El macrocosmos tiene una relación con el microcosmos. Tú ves el universo y ves un átomo y hay una relación. Tú ves el universo, ves tu cuerpo, hay una relación. En eso tan pequeñito como una partícula cuántica se oculta una montaña. Hay una técnica de yoga, un siddhi, que se llama Anima Siddhi. El yogi entra en meditación y a través de su estado de poderes místicos, su conciencia se vuelve tan pequeñita como un átomo. Pero aún siendo la conciencia tan pequeñita como una partícula cuántica, allí puede ver toda esa grandeza de ese microcosmos. Es muy interesante esas técnicas de meditación, como en este caso Anima Siddhi, y hay otra que se llama Mahima Siddhi, sentirse como el universo y percibir el universo como tal, en su grandeza. Y Anima Siddhi, sentir la experiencia de lo subatómico. Los yogis lo sabían, tenían este tipo de experiencias. Hay un libro muy interesante que dice viaje fácilmente a otros planetas y nos enseñaban a viajar en astral a través de las técnicas yogis. La mente es muy poderosa y además como todo esto es como una ilusión cósmica, cuando tú aprendes a tener ese poder en tu mente como yogi, aún en este mundo mágico, aprendes a moverte entre el micro y el macrocosmos, como cuando sales de un cuarto y entras a otro cuarto y tienes el conocimiento de esa gran verdad. La conciencia infinita se compara, no es que sea, dice, se compara con la última partícula, la más pequeñita. Ahora le dicen el bosón de Higgins, pero hay otras partículas más pequeñas como el prana mismo. El prana es lo que le da vida a todo cuanto existe, esa energía primaria que hay. El prana no lo podemos ver con esos microscopios atómicos, ni en las pantallas a través de este tipo de experimentos que hacen ahora los físicos cuánticos. Es mucho más sutil. Y dice, es lo más sutil de lo más sutil de lo más sutil de lo más sutil. La partícula última subatómica. En un solo instante abarca la extensión de todos los siglos. Mira eso. En un instante abarca la extensión de todos los siglos. Vemos la velocidad de la luz, cómo viaja. Decimos, estamos cerca de 14.000 millones de años luz, el universo se viene expandiendo. Y eso es lo que pasa con la conciencia. Se expande en un instante y puede alcanzar esa expansión de siglos y siglos. Está sujeto al tiempo, al espacio, al nombre y la forma. En esta manifestación, diríamos, de tipo espectral, un espectro, una alucinación, un espejismo. Porque nunca se separa ni se desdobla de sí misma como algo distinto.
Solo es, eso es lo que somos. Cuando hablamos de Brahman no estamos viendo allá, Dios allá. No, está dentro de ti. Es tu esencia. Quita tus capas, se llaman las cochas. Quita la cocha de tu cuerpo burdo, físico, de tu mente, de tus emociones, de tu ego, del prana. Quita todo tipo de envolturas y solo queda Paramashiva, esa esencia pura y divina. Eso es lo que somos realmente. Nunca se separa ni se desdobla de sí misma como algo distinto. Más diminuta y sutil que la punta de un cabello y penetra el universo entero. Esos son los ejemplos que dan mucho las enseñanzas advaitas, filosóficas. Más grande que lo más grande, más pequeño que lo más pequeño. Entonces uno dice, ¿es más grande o más pequeño? ¿Pequeño o grande? En el mundo dual pareciera una confusión. Pero desde la vista de la filosofía advaita es un argumento muy valioso para entender esa verdad trascendental. Y bueno, cuando estamos hablando de esta parte, nos revela lo de la física cuántica. Vemos que Einstein estudió este tipo de conocimiento. Muchos científicos lo están estudiando todavía. Tesla estudió este tipo de conocimiento. En base a toda esa información que dan los Vedas, van desarrollando aún ese conocimiento, en este caso de la física cuántica y sus teorías científicas. Pero mira cómo habla de eso la última partícula subatómica y que contiene una montaña. En la última partícula subatómica se puede crear una bomba atómica, imagínate todo el poder que tiene esa partícula. Y eso lo enseñan los Vedas. Es más diminuta y sutil que la punta de un cabello y penetra el universo entero. Nadie ha visto sus límites o acotaciones. No tiene límites, tampoco la podemos entender. Solo nos va dando como unas referencias filosóficas, incluso matemáticas, que existe en este mundo mágico ilusorio. Se desvanece este mundo mágico y solo queda esa verdad esencial. No hace nada, se limita a imaginar el universo y a eso lo llamamos creación. Imaginar el universo. Y ahí es donde viene el concepto de que todo esto es un acto imaginario, un sueño de Brahma. Brahma imagina el universo, sueña este universo y se crea este universo en su mente. No es real, es como un sueño. La imagina y todos nosotros somos parte de esa imaginación. Podemos despertar de ese sueño, reconocer nuestra verdad esencial. Somos Brahman. No hay 2 brahmanes, 3 brahmanes, 5 brahmanes, millones de brahmanes. No hay individuos que cada uno es un brahman distinto. Cuando tú desvaneces tu ego y esa individualidad se desvanece, queda tu esencia. Todos somos Brahman. Todos somos Brahman. Todos somos Paramashiva. Uno solo, no 2. No es que tú seas un Brahman diferente a mí. Todos somos Brahman, el mismo Brahman, uno solo. Es muy importante tener esa conciencia clara de que aunque este mundo sea un mundo ilusorio, yo no puedo hacer lo que quiera en este mundo ilusorio, matar, robar, hacer cosas malas, porque todo eso va generando el karma, las consecuencias y después tendrás que sufrir. Hay mucha gente que confunde este conocimiento advaita y hacen cosas horribles, se desvían del camino, no tienen un gurú, piensan que pueden hacer lo que quieran en esa búsqueda de satisfacción sensorial o del enaltecimiento del ego y piensan que pueden hacer sufrir a los demás o hacerse daño a sí mismos o hacer cosas en medio de esos mundos de los deseos instintivos y los placeres bajos y que nada va a pasar. Sí pasa. Porque aunque sea un mundo ilusorio y mágico, hay unas leyes que rigen este universo como la ley del karma y tendrás que pagar las consecuencias de todo lo que haces. Por eso decimos, oye, despierta de este sueño, Jip Yago, Jip Yago. Dice,
manteniéndole en su totalidad tampoco hace nada. No está haciendo nada porque el Brahman no está, digamos, actuando en este plano material. Es una alucinación, es un espejismo. No está haciendo nada. A veces entonces esa relación que pudiéramos tener con la divinidad, ahí en este caso lo que vemos es el libre albedrío que nos da la divinidad para que cada uno actúe de acuerdo a su ego y a sus deseos. Y nos da la libertad. Si quieres enredarte en el samsara, enrédate. Si quieres alcanzar mukti, lo podrás hacer. Es como el juego de Maya. Tú tienes que ver cómo manejas esta verdad que te estoy transmitiendo y empezar a asumir esta responsabilidad como yogi, como realmente lo que eres Brahman, y empezar a servir, y empezar a amar, y empezar a trabajar, y desarrollar autocontrol, y vencer tus defectos, y salir del samsara, lograr la meta última, que es lo que creemos, lo que Shiva como gurú nos enseña, lograr el nirvikalpa samadhi. Dice, aunque no es sustancial, penetra y reside en todas las sustancias. No podemos decir que el Brahman es sustancial. Podemos decir que es ese objeto, que es esa fuerza energética, que es esa forma, que es ese nombre. No, no puede ser. Sin embargo, reside en todas las sustancias. Es la contradicción del Advaita. No es sustancia, pero reside en todas las sustancias. Y reside en todas las sustancias como Maya, como la ilusión cósmica. El universo es su cuerpo, pero no tiene cuerpo. Si ves tan bonito este conocimiento dual, es un conocimiento dual para enseñar lo no dual. Es el universo y a la vez no es el universo. Su cuerpo es el universo, pero no tiene cuerpo. Eso nos lleva a la reflexión. Es lo que es. Y el resto es Maya, solo la ilusión. Mientras estamos en este mundo material, vemos el universo, entonces decimos, el cuerpo de Brahman es el universo. Cuando logras esa realización, el Nirvikalpa Samadhi, dices, no es el universo, porque el universo es solo Maya, una ilusión. Mientras estamos en la ignorancia, pareciéramos ver ese mundo dual y por eso nos van dando este ejemplo. No es sustancia, pero está contenido en todas las sustancias. Mientras estamos aquí en este plano material, este tipo de enseñanza nos permite una reflexión para entender un poquito esto que es incomprensible. Es el eterno ahora, pero también es el antes y el después. Y ahí entra el tema del tiempo. En el presente logramos la eternidad. Podemos viajar en el tiempo. Los yogis pueden viajar en el tiempo, conocer otras vidas, el archivo acástico y conocer el futuro, los temas proféticos. Desarrollando la clarividencia, puedes ver el pasado y puedes ver el futuro. Ahí viene ese juego del mundo mágico donde los yogis aprenden a desarrollar todo ese potencial psíquico y extrasensorial y parapsicológico. Los Vedas nos lo dicen. Ahí nos lo está diciendo con mucha claridad. Dice, es el eterno ahora, pero también es el antes y el después. Un yogi vive en el presente y en el presente logra la eternidad. En el presente es que logras mukti, la liberación. No es que, mañana voy a lograr la liberación. No, el presente. Es que el pasado me tiene atado al karma. No, presente, en el presente tienes que vivir tu vida. Si vivimos en el pasado, entramos en depresión y si vivimos en el futuro, entramos en ansiedad.
Si vives en el presente como buen yogi, simplemente estás viviendo lo que te corresponde. Un sannyasi vive en el presente, no tiene ninguna atadura hacia el pasado ni hacia el futuro. Su vida en el presente lo lleva a la realización en la plenitud espiritual. Cumple la misión que Shiva le ha dado como guru. Mientras está en este mundo material, actúa como un yogi en ese desatino controlado, haciendo lo que debe hacer como yogi. Practicando su sadhana, meditando, haciendo sus asanas, su pranayama, teniendo esa vida de rectitud, cumpliendo los yamas y niyamas, los controles y las regulaciones que hace un yogi, y lo hace bien. Si tiene como en este mundo mágico una responsabilidad, cúmplela. No es que, ay, este mundo es una ilusión, entonces no, me voy a ir a la selva a aislarme en una cueva a meditar, no. Si tienes hijos, sé un buen padre. Si tienes un padre, trata de ser bueno con tus hijos. Si tú tienes la capacidad de servir a los demás, hazlo. Si tienes una profesión, úsala bien. Si eres un brahmana, un sacerdote, sé un buen brahmana. Si eres un sudra, sé un buen sudra. Si eres un vaisya, sé un buen vaisya. Si eres un kshatriya, sé un buen kshatriya. Si eres un brahmachari, sé un buen brahmachari. Si eres un buen grihastra, te va bien. Si eres un vanaprasta, sé un buen vanaprasta. Y si eres un sannyasi, sé un buen sannyasi. Sé un buen yogi. Siga el camino de la rectitud siempre. Bueno, ahí termina el texto de hoy. Espero que les haya gustado esta reflexión. Jai Baba Jopri Vale Ki Jai. En el presente lograrás la eternidad. En la meditación podrás realizar al Brahman, a Paramashiva. Para poder llegar a una meditación profunda, parar el diálogo mental y trascender esta ilusión cósmica, debes tener un sadhana, una vida de yogi, 24 horas al día, en todos los planos, en el estado de vigilia, en el sueño con ensueños y en el sueño profundo y en el Turiyatita, en el cuarto estado, Turiya, y en el Turiyatita, el más elevado. Cuídense mucho, que les vaya muy bien en sus actividades. Muchas bendiciones de Guruji, siempre ora por nosotros. Agradecemos a Guruji sus bendiciones de darnos la iniciación y revelarnos los sagrados misterios de los Vedas y los Tantras. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Mahadeva.